Hola, buenas noches. Es un gusto, como siempre, saludarlos esta noche de martes. Yo soy María Camila Orozco y esto es Zona Franca. Vamos a hablar de las elecciones territoriales que tienen a más de uno haciendo sumas y restas. En muchas regiones del país todavía se refleja el inconformismo producto del resultado. A estas alturas, cada sector político está haciendo análisis e intenta ver el vaso medio lleno. En el mar de análisis surgen algunas preguntas. Tal vez la más significativa es si van a tener o no impacto estas elecciones territoriales o incidencia en las reformas sociales que está tramitando el gobierno del presidente Petro en el Congreso de la República. No hay una respuesta concreta, pero JP Morgan, uno de los principales bancos de los Estados Unidos, dice que sí. Lo hace en un anuncio en las últimas horas diciendo que los resultados del domingo de las elecciones, alcaldías, gobernaciones y consejos municipales van a frenar las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Actualmente en el legislativo van unas más avanzadas que otras. Allí está la reforma a la salud, la reforma pensional, y hay otras que, aunque no han llegado oficialmente al legislativo, están sobre la mesa. Está la discusión servida, está la discusión pública, como es la discusión sobre la reforma laboral, la de servicios públicos y, cómo no, la reforma a la educación. Esta noche vamos a intentar resolver esos interrogantes. ¿Qué va a pasar con las reformas del presidente Petro? Si se frenan o no con los resultados del domingo, aunque el presidente Petro está diciendo y se sostiene, intenta ver otra cara de la moneda, hablando de victoria presidencial, tal vez reconociendo lo que muchos le criticaron en campaña, y era que estaba participando abiertamente en política. Bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Una de las que dice que sí tiene que haber algún tipo de freno es la representante Catherine Miranda, que era petrista, fue jefe de debate del entonces candidato Gustavo Petro y está ahora diciendo que los resultados del domingo no le fueron favorables al gobierno y que estos deberían, por supuesto, mermar la velocidad y las posibilidades de las reformas del gobierno del cambio en el Congreso de la República. A mí me preocupa muchísimo la posición que está tomando algunos miembros del pacto y aún el presidente de la República, creyéndose ganadores o comparándose con respecto al 2019, cuando pues hay una realidad, es que tienen presidente, tenían candidatos y perdieron. Y eso es una realidad. Y eso es un claro mensaje que la ciudadanía le está dando al gobierno nacional. Para la discusión y la conversación de esta noche hemos invitado a Ingrid Sogamoso. Ella es representante a la Cámara por el departamento de Boyacá, es integrante del Partido Conservador. Representante, bienvenido, un gusto saludarle. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted por aceptar la invitación. Jorge Mantilla es investigador, politólogo y profesional en asuntos internacionales, con maestría en estudios políticos. Jorge, bienvenido, un gusto siempre saludarle. Buenas noches, María Camila, un saludo, gracias. A usted, gracias por aceptar el llamado de Zona Franca. Está con nosotros Santiago Osorio, también representante a la Cámara, él por el partido Alianza Verde. Representante, un gusto, bienvenido. María Camila, buenas noches a usted y a los panelistas. Debo hacer la precisión y con todo el respeto, ¿usted en qué ala del Partido Verde está? ¿En los que todavía apoyan al presidente Petro o en los petristas rebeldes? Nosotros estamos en el ala que creo yo que es la que debería ser en este momento en gran parte de la bancada de gobierno, tratando de sacar adelante una agenda que yo no creería que es solo el gobierno, es una agenda reformista que por siempre ha buscado este país, o al menos en los últimos años. ¿A qué se refiere, representante del presidente Petro, cuando habla, mirando un poco en retrospectiva, los resultados del domingo de victoria presidencial? Bueno, pues lo primero es que yo tengo una sensación diferente. Yo creo que en eso sí tenemos que ser realistas, no porque precisamente compartamos estas ideas de bancada de gobierno tenemos que celebrar precisamente todas estas declaraciones, todo lo contrario. Yo creo que aquí en todos los departamentos y las regiones de Colombia se ha presentado una lógica de clanes. Son los clanes los que han vuelto a ganar las elecciones, como lo hicieron también en las pasadas elecciones, y que constantemente en esa lógica pendular se han tratado de mimetizar en las diferentes candidaturas. Los clanes en los departamentos han votado por Duque, los clanes en los departamentos votaron por Santos en su momento, y buena parte de esos grupos políticos respaldaron las candidaturas de Gustavo Petro. En ese orden de ideas yo no creo que debamos plantear una conversación sobre si el gobierno ganó o perdió en las elecciones. Los problemas van a ser exactamente los mismos. Esa es la discusión en la que nos mete el presidente Petro. Tal cual, sí, pero lo que nosotros consideramos desde el Congreso, porque yo no represento al presidente Petro, es que este no es una discusión clara sobre si el gobierno ganó
perdió. Esto debería ser una discusión, primero, que plantee una oportunidad clara de cómo generamos una apertura alejado del sectarismo, de los sesgos, traemos todas esas coaliciones regionales y podemos lograr, por así decirlo, un pacto por este país y precisamente una lógica donde podamos ponernos de acuerdo sobre una serie de aspectos que debemos tramitar en el Congreso de la República. Jorge. Sí, yo de acuerdo. Digamos, la primera persona que plantea la idea de que eso es un plebiscito es justamente el presidente Petro en su viaje a China, y creo que la respuesta pues, ha sido contundente. Yo creo que el hecho o la posibilidad de que se adapten o no y que implique esto en términos de las reformas depende de la altura que tengan para reconocer y redireccionar algunas de las cosas. Aquí pareciera que la voz más sensata hasta ahora que yo he escuchado dentro del petrismo como tal es la de Gustavo Bolívar, que más ampliamente reconoce su derrota, reconoce que hay que corregir, pero ve otros sectores que de alguna manera siguen aislados. Y me parece que es una señal importante también lo que pasó hoy o lo que se supone que iba a pasar entre hoy y ayer, que era ese ajuste del gabinete que finalmente no se hace, y se había especulado que era un gabinete en el que iba a entrar Daniel Quintero, que iba a entrar Carlos Caicedo, lo cual hubiera aislado mucho más al gobierno de esa conversación que ahora tiene que dar con unos sectores de la política local que son muy fuertes y que claramente están en la oposición. ¿Usted cree que estamos a la altura de hablar de victoria presidencial, recogiendo la frase del presidente Gustavo Petro? No, de ninguna manera. Yo lo que sí creo es que la campaña presidencial se va a adelantar mucho más y eso va a dificultar el trámite de las reformas y puede profundizar la polarización del país. Pero creo que el presidente Jorge no se refería a la campaña presidencial. Habló del domingo, es decir, un presidente prácticamente en campaña diciendo el triunfo del domingo, recogiendo las 9 gobernaciones de las que habla el presidente, es mío. ¿No es así? No, yo no creo que sea una victoria del petrismo, ni creo que sea una victoria mucho menos del presidente. Representante Sogamoso. Bueno, yo creo que este domingo el país le habló al gobierno, sin lugar a dudas, porque gobernaciones y alcaldías de ciudades principales, la gente, los colombianos han escogido en sus regiones a personas de partidos distintos políticos a los partidos de gobierno y por supuesto que tienen un pensamiento y una visión de país distinta a la que hoy tiene el gobierno y el presidente Petro. Yo creo que sí es un llamado de la ciudadanía. ¿Y cómo va a afectar a las reformas del gobierno? Pues eso lo vamos a ver en el Congreso. Yo creo que se puede dilatar un poco la discusión de algunas reformas, sin lugar a dudas. Estamos buscando los perdedores, los ahogados, como se les llama popularmente, pero el presidente Petro está hablando de victoria presidencial. ¿Quién cree usted que terminó siendo ganador, victorioso el domingo pasado con los resultados de las elecciones? Bueno, yo no creo que el presidente Petro pueda hablar de una victoria en las elecciones porque realmente, como les decía, acá ganaron grupos políticos que quieren y tienen una visión de país distinta a la que tiene el presidente Petro y el pacto histórico. Entonces, digamos que el presidente hable de una victoria, no creo que sea la lectura correcta que deba dársele a esto. Sin embargo, creo que es una gran oportunidad para el gobierno porque con los nuevos gobernadores y nuevos alcaldes tiene que sentarse a conversar. Son personas de orillas políticas distintas a las de él y es una gran oportunidad para que, como lo decía el presidente, podamos tener un gran acuerdo nacional. Son varias conversaciones. Representante Osorio, quiero que hablemos del Congreso de la República. En el caso, indistintamente de Cámara o Senado, quiero su reflexión alrededor de cómo va a cambiar, para bien o para mal, el resultado de las elecciones, el camino de las reformas del presidente Petro o del gobierno nacional. Bueno, lo primero que hay que plantear es que efectivamente el pasado domingo el planteamiento en materia de elecciones sí refleja un resultado donde los partidos tradicionales siguen teniendo el poderío, el cacicazgo en las regiones de Colombia y eso desde la lógica burocrática uno podría plantearse que precisamente estas organizaciones políticas van a refugiarse precisamente en ese caudal electoral logrado, pero posteriormente en esas gobernaciones y alcaldías que se logran a partir del 1 de enero. Que en esencia eso podría arrojar que efectivamente en el Congreso de la República la agenda sea un poco más lenta y paquidérmica, como ya lo ha sido. Es que no hemos necesitado de unas elecciones regionales para ver una agenda que ha avanzado absolutamente lenta, ha avanzado con tropiezos, ha avanzado con intereses obviamente profundizados por parte de muchas estructuras que por defender algunos intereses particulares, que no está mal porque el Congreso de la República precisamente defiende intereses, pues en ese orden de ideas creo yo que va a haber una lentitud. Lo que yo sí creo que va a pasar es lo siguiente: independientemente de lo que pase con la agenda legislativa,
un gobernador que se posesione el 1 de enero va a tener que solucionar asuntos como, por ejemplo, la deuda que tiene el actual sistema de salud con la red hospitalaria pública, que es un tema que, si bien no estamos ya profundizando en tema de reformas, un gobernador va a tener que venir a Bogotá a decirle: presidente, ¿cómo vamos a hacer con esos 84 billones de pesos que actualmente esas EPS adeudan al sistema público? En el caso del departamento de Caldas, tengo un caso muy puntual. En Manizales, San Isidro y Asbasalud, por ejemplo, tienen deudas de más de 16.000 millones. E independiente del mandatario, conservador, liberal o lo que sea, va a necesitar una respuesta clara del gobierno, que está planteada una reforma a la salud que debería ser concertada con todos los grupos políticos. Jorge. Sí, yo creo que efectivamente tiene que venir una conversación y una negociación a nivel local. Creo que los antecedentes no son buenos. La relación que tenía el presidente con la saliente Federación Nacional de Departamentos o con la Asociación de Gobernadores no era la mejor, era una relación muy tensa, particularmente por temas de seguridad. Si uno ve, por ejemplo, la agenda legislativa, un proyecto tan fundamental como es el tema de sometimiento, que es clave para la paz total, no se le ve, digamos, el protagonismo que debería tener. Por supuesto, está detrás de otras reformas fundamentales para el gobierno, como son la laboral, la de pensiones, la de salud. Pero creo que, por ejemplo, el tema de seguridad es un tema clave en esa conversación. Pero qué tan bueno, fíjese que llegamos al mismo punto. ¿Qué tan bueno o qué tan sano es para esa conversación que el presidente Petro hoy a estas alturas diga: 9 son míos, yo me declaro victorioso en 9 y en 23 no, si ese fuera el caso? Él puede decir lo que quiera y lo hace permanentemente en Twitter. Lo que pasa es que la conversación subregional es muy distinta. Hay unas realidades territoriales que hablan por sí solas. Es clarísimo, por ejemplo, en este preciso momento la situación en muchos territorios es muy tensa por cuenta del reconteo. Tenemos 2 ciudades principales como lo son Santa Marta, como lo es Cúcuta, donde todavía no es claro quién es el ganador. Se habla de fraude, ha habido violencia contra la infraestructura electoral, se han quemado registradurías, y eso habla mucho de la situación política de tensión en la que el mismo presidente ha puesto al país. Recordemos que aquí el antecedente empezó con la quema de la registraduría de Gamarra Cesar, en la que murió una funcionaria, y lo que hace el presidente es culpar o insinuar que la culpa la tiene el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que si él no deja de pelear con los demás poderes públicos, va a torpedear su propia agenda legislativa. Representante Sogamoso, sobre el Congreso de la República, el ambiente que usted ve allí en el legislativo. Bueno, yo lo que veo e insisto es que este es un buen momento para el gobierno, si lo hubiera tomado el presidente de la manera en que debería tomarlo, y es momento de construir país, es momento de que ese gran acuerdo nacional exista. Nosotros, por ejemplo, dentro del Partido Conservador, estamos en contra de la reforma a la salud y hemos sido coherentes con eso en el Congreso de la República. Tenemos nuestra propia agenda en materia de reforma laboral y continuaremos adelante con esa reforma que presentamos nosotros. Hoy hay letargo, hoy hay, como dicen, congestión, operación tortuga en el Congreso. ¿Eso va a cambiar o va a seguir igual en el Congreso? Yo creo, igual que Santiago, que eso va a continuar. Si el gobierno no le baja un poco a los términos que utiliza para la conversación nacional, yo creo que eso puede ralentizar las reformas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que ser también responsables, los congresistas, con el país. Hay unas reformas que se presentaron, nosotros votamos sí o votamos no, pero debemos votarlas y darle ese trámite y ese debate a las reformas, porque para eso estamos en el Congreso de la República. Representante Osorio. Sí, yo creo algo adicional. Yo considero que esa forma, de cierta forma, como se ha planteado el debate legislativo, que ha sido absolutamente lenta, ni siquiera ha sido por el tono de conversación que tenga el presidente. El tema es claro: en el Congreso de la República están cursando unas reformas que generan una cantidad de intereses en contra de quienes siempre han estado, por así decirlo, liderando cada uno de los espacios que plantea esas reformas. Todos estaban haciendo campaña, casi claro, todos. Y incluso en los últimos días, en la aprobación del presupuesto general de la Nación, vimos en muchas ocasiones cómo el quórum se desarmó lastimosamente, porque muchos de los compañeros representantes, que además no lo juzgo porque cada uno tiene sus condiciones, pues se iban a las regiones a adelantar su proceso electoral. Pero en ese orden de ideas yo creo que el planteamiento, más allá del tono de la conversación del presidente, es que efectivamente yo creo que ya hay un Congreso de la República que lastimosamente no quiere legislar frente a lo que ha planteado inicialmente este gobierno. Tenemos un Congreso
que en este momento no le interesa la garantía de la salud como derecho fundamental, la garantía de una reforma laboral, la garantía de todo lo que hemos significado en materia de esa construcción de la que hablamos cuando nos posesionamos en torno a todas esas reformas garantistas. Yo ahí quiero interrumpirte un segundo. No creo que es un Congreso que no quiera las reformas. Lo que pasa es que son reformas muy importantes para el país, como el caso de la reforma a la salud. En nuestro caso, el Partido Conservador y los demás partidos se sentaron con el gobierno nacional cuando la ministra de Salud era Carolina Corcho, se llegaron a unos acuerdos que no se vieron reflejados en el texto de la reforma. Es decir, acá hay partidos que quieren construir a pesar de las diferencias, pero simplemente el gobierno quiere sacar adelante las reformas tal cual como las presenta. Yo creo que estoy de acuerdo con usted en ese punto. Disentir no es querer decir que no interesen la reforma, representante Osorio. Sí, yo creo que no, por un motivo claro, es que nosotros llevamos mucho tiempo en las discusiones como por ejemplo la reforma a la salud, más de 270 audiencias públicas, horas y horas de debate, multiplicidad de espacios con el sector salud, donde incluso a muchos de esos partidos les hemos planteado la necesidad de que vengan a la mesa con un consenso. Y lo que yo creo, contrario a lo que dice Ingrid, la compañera representante, es que no, todo lo contrario, lo que quieren los partidos tradicionales es que no haya reforma, porque los asuntos puntuales que tocan partidos como el Partido Conservador y el Partido Liberal, pues son los nervios de la reforma. Por ejemplo, impiden todo lo que tiene que ver con el giro directo, porque precisamente siguen propiciando que sean las entidades prestadoras de servicios de salud quienes sigan manejando la plata del sistema. Es decir, no es un tema de consenso, es un tema que lo que están planteando hace parte del sistema actual, que es precisamente lo que trata de cambiar esta reforma. ¿Usted cree que esto es un Congreso, como dice el representante Osorio, que no le gustan las reformas y que definitivamente no está interesado en discutir y en avanzar en esas reformas? ¿O es un Congreso que disiente, es un Congreso que discrepa en algunos puntos con el gobierno? Sí, pues lo cierto es que es el Congreso que tenemos y es el Congreso con el cual el gobierno tiene que sacar adelante su agenda legislativa. Yo creo que mal hace el presidente, como lo hizo en un principio, al principio de su periodo presidencial, en declarar, por ejemplo, que la coalición de gobierno estaba rota. Las reformas no las va a pasar a punta de movilizaciones en las calles, que es otra de sus cartas que ha jugado de defendamos las reformas en las calles. Por supuesto es un recurso válido, pero las reformas se tramitan en el Congreso de la República con las mayorías y con los congresistas que hay hoy. Por eso creo que lo más inteligente que puede hacer el gobierno es tratar de sacar las reformas posibles. Creo que todas las reformas son posibles y que tiene que sacar una versión intermedia, una versión ajustada de lo que había planteado inicialmente. ¿Es eso o quedarse en un segundo año legislativo y que el segundo año legislativo termine y al final el balance sea que las principales reformas de este gobierno del cambio aún no han sido aprobadas? Hay puntos que son de honor inamovibles, uno podría decir, de las reformas. Usted ve al presidente Petro moviéndose, por ejemplo, en temas en la reforma a la salud, que ha sido tan, bueno, sacrificó a Carolina Corcho, aunque desde el gobierno dicen que no. ¿Usted ve al presidente Petro moviéndose en algún centímetro para dar concesiones a los partidos políticos? Lastimosamente no. La situación que tenemos hoy es una situación de una cuerda tensada, a ver de qué lado se revienta la cuerda. Lo estamos viendo hoy con el tema de Colsanitas y de las droguerías Cruz Verde. Una cosa dicen las EPS, otra cosa dice el gobierno, y lo que pasa es que la ciudadanía no solo queda confundida, ¿no? Porque también estamos en un momento de noticias a medias, verdades a medias, aparentemente la información que entrega el ministro no es una información correcta, etcétera. Entonces quedamos en un país dividido y, por supuesto, pues los derechos de millones y de miles de usuarios del sistema de salud en una incertidumbre que francamente pues es inaceptable. Representante Sogamos. Así es, yo no veo al gobierno moviéndose en esos puntos de honor de las reformas, cosa que me parece que debería hacer. Yo creo que acá todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma estructural al sistema de salud, una reforma laboral, por supuesto, y una pensional, pero el gobierno no lo veo, por ejemplo, en el tema de la reforma a la salud moviéndole absolutamente nada. Y es justamente que por eso partidos como el mío decidió votarla negativo y hoy estamos aún con esa posición y seguiremos teniendo esa misma posición frente a la reforma a la salud. Representante Osorio. No, miren, yo creo que para mí el planteamiento es muy claro. Yo asumo y creo que el presidente se ha equivocado en muchas ocasiones en la forma en la que orienta sus contenidos y con sus comunicaciones. Precisamente hoy pues hablan de un pacto derrotado porque fue el presidente quien en su momento le da ese adjetivo de este es un gobierno victorioso. Si en ese momento no se hubiese tocado
esa narrativa de ganadores o perdedores, pues lógicamente el gobierno no tendríamos estuviera, esa conversación. exactamente, no tuviéramos esa conversación, pero sobre todo no se estaría entrando en un desgaste. Pero lo que yo sí creo es que efectivamente yo, incluso esto suena hasta impopular, yo estoy absolutamente inconforme incluso con este Congreso, porque yo no creo que sea un asunto de pujas internas, ni de un gobierno que comunique mal, o de unos gamonales que no estén de cierta forma pues alineados con ese propósito de gobierno. Yo siento que hay unos intereses superiores muy fuertes de un gobierno de un país que a lo largo de su vida, de su historia, ha mercantilizado unos derechos y sobre eso quiere partir la conversación y no quiere que esos derechos dejen de ser mercantilizados, porque ahí hay unas sumas de dinero, unas corporaciones, unos intereses exacerbados que no van a permitir así gane el pacto histórico en todas las regiones Fíjense de que Colombia. volvemos al mismo punto de la discusión. Yo creo que es como darle vueltas al árbol, y es que con esos partidos se alió el presidente Gustavo Petro. Intente incluso hacer una gran alianza nacional buscando recomponer las relaciones con esos Pero yo partidos siento a los que usted llama. no, porque muchos de esos partidos en las regiones se mimetizaron, no porque el presidente Petro haya ido a buscarlos a decir vote por mí a la presidencia. Ellos vieron que había una gran movilización en Colombia que se estaba alineando a los intereses electorales del presidente Petro, y ahí llegaron muchos partidos tradicionales, incluso en muchas regiones de Colombia, partidos como el Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, que al ver que este es un gobierno que de cierta forma ralentizó y de forma paquidérmica, porque también hay que dar críticas constructivas al gobierno, yo apoyo al gobierno en ciertos aspectos, pues ahí empezaron un tire y afloje importante en materia de qué aprueban o no en ese Congreso de la República. Y creo que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque es que independientemente del gobernante de turno, yo insisto, el problema de la red hospitalaria, el problema de abusos laborales, el problema en el sistema pensional va a seguir, y de alguna forma vamos a tener que solucionarlo, solventarlo, porque vamos a seguir siendo el Congreso más desprestigiado, una de las instituciones más desprestigiadas de Colombia, y un gobierno que va a tener 4 años en los que no hizo nada. Pero no entiendo por qué dices el Congreso más desprestigiado. Yo les quiero decir algo. Los que estamos hoy en el Congreso de la República también somos una representación popular, como dice el presidente Petro. Yo creo que aquí lo que hay es que quitar ese discurso de que hay unos gamonales que no se sienten satisfechos con su representación, o bueno, lo que sea. Pues eso es un punto a considerar, porque muy seguramente usted le pregunta a los conservadores puros si se sentían satisfechos con el conservatismo en el petrismo, y seguramente se llevarán una sorpresa con que no, claro, porque para muchos fue una sorpresa ver al conservatismo arrodillado, para algunos a un gobierno de izquierda. Además, permíteme exactamente, y nosotros acá, ¿en qué estamos en el Partido Conservador? Nosotros estamos en que es indiscutible que se necesita una reforma laboral, una reforma a la salud, pero no de cualquier manera, no destruyendo todo lo que existe, sino necesitamos una reforma y necesitamos tener la grandeza, tanto el gobierno como los partidos políticos, de construir en consenso esas reformas. Yo creo que esa es una visión que no es acorde a la discusión y a la narrativa que lleva el Congreso de la República. Si nosotros en ese momento abrimos, por así decirlo, ese portafolio catálogo de esas candidaturas que de cierta forma se fortalecieron gracias a esta discusión absolutamente polarizada, pues encontramos que ha sido una política de una jornada electoral de gamonales. En Medellín gana Fico, en el Valle del Cauca gana Dilian, y de cierta forma en cada una de esas regiones, que son personas que previamente han liderado precisamente esas inquietudes en torno y en contra de cada una de las reformas que sugiere el presidente Gustavo Petro, el gobierno, el Congreso y buena parte de esta bancada. ¿Y eso qué quiere decir entonces? No, lo que quiere decir entonces es que no van a permitir que existan reformas, porque las precisiones y cada una de esas listas de mercado que pasan los partidos tradicionales van en contra de la esencia puntual de la reforma. Ahí creo que tiene razón Jorge, el presidente habló de plebiscito y las urnas hablaron, ¿no, Sí, pero Jorge? es que además también, o sea, el panorama político cambió. Por supuesto, no es lo mismo las elecciones locales que las elecciones nacionales, la mecánica es distinta, los alcaldes tienen unas competencias diferentes, por ejemplo, a los senadores, pero las condiciones políticas que tenía el pacto histórico y el presidente la semana pasada son muy distintas a las de hoy. De alguna manera, los sectores que están anclados a la política regional, pero que hacen parte de los partidos y de ciertas coaliciones, se sienten mucho más envalentonados, y creo que el mensaje de la ciudadanía ha sido claro en términos o del rechazo a la gestión que ha hecho el gobierno nacional, o desencanto en muchos sectores que, aunque votaron por Petro en la segunda vuelta,
le votaron a candidatos que no eran del pacto en estas elecciones locales. Eso en primer lugar. También es importante mirar la suerte como de fractura o de erosión de esa unidad que empieza a haber dentro del pacto histórico, buscando responsabilidades. Mucha gente habla, por ejemplo, de que el problema fue que no hay suficiente democracia interna, por ejemplo, con el tema de las listas cerradas, que disgustó a muchas bases dentro del pacto histórico. Y otra cosa que yo creo que ha sido una característica de este gobierno, y es que realmente le ha hecho muy fácil el trabajo a la oposición. Es decir, el desorden, los mensajes encontrados entre unos funcionarios y otros que se contradicen. Solo la semana antes de las elecciones, o 2 días antes de las elecciones, tuvimos este tema de crisis con la mesa de conversaciones con las FARC, con las disidencias de FARC, en donde se desautoriza el comisionado de paz, el ministro de Defensa sale desautorizando también, el registrador. Entonces es como un caos permanente que de alguna manera uno diría, se pregunta si la oposición al gobierno está dentro del gobierno o fuera de él. En caos están diferentes regiones del país como consecuencia de la anarquía, del inconformismo a los resultados de las elecciones. La situación más grave sigue siendo en Gamarra, en el departamento del Cesar, donde asesinaron manos criminales a una funcionaria de la registraduría que deja 2 niños huérfanos. Le prendieron candela a la registraduría, quemaron el material electoral, pero también quemaron personas que estaban dentro, allí en esa sede en el departamento del Cesar. Por eso la procuradora Margarita Cabello, y por otras situaciones en Becerril, en el Cesar, por situaciones en Manaure, en el departamento de La Guajira, en Antioquia, en Cauca, en diferentes regiones donde hay anarquía, le está diciendo al presidente Gustavo Petro que no es cierto, no es ajustado a la verdad decir que fueron unas elecciones completamente pacíficas. Expresar que fue totalmente en paz el proceso electoral y que fue el postelectoral en el día de ayer totalmente en paz, no fue del todo cierto. Aún hoy sabemos de la conflictividad que hay en algunas regiones del país, pero la fuerza pública actuó a tiempo y tenemos que agradecerle y seguir confiando en lo que hizo la fuerza pública. Representante Sogamoso, hablemos de la actitud del presidente Petro el fin de semana y de la fuerza pública, del ministro de Defensa con esta situación de desorden público como consecuencia del inconformismo en los resultados en diferentes puntos de Colombia. Bueno, yo creo sin lugar a dudas que hace falta más presencia institucional de la fuerza pública. La policía habla de 19 actos vandálicos, si no estoy mal, que se presentaron en todo el país. Si bien no se puede decir que esto se dio por parte de grupos criminales al margen de la ley, que es más bien lo que creo que era lo que se refería el presidente Petro, sí hubo desmanes, sí hubo actos vandálicos y ya será tema de la Fiscalía ver si realmente hay alguien detrás de esto o simplemente son grupos, digamos, de personas simpatizantes de ciertos candidatos los que hicieron estos actos. Culpa, representante sobre el presidente Petro, al Consejo Nacional Electoral, remitiéndome puntualmente a lo que ocurrió en Gamarra, en el Cesar. ¿Usted cree que es culpa del Consejo Nacional Electoral o aquí falta un poquito de echarle la culpa a quienes prendieron candela a esa registraduría? Yo creo que no fue culpa del Consejo Nacional Electoral y me parece incluso irresponsable hacer una aseveración. Y yo vuelvo, insisto, podemos estar afines a muchas ideas del gobierno y a las reformas, pero yo creo que cada cosa hay que ponerla en su lugar. Mire, yo creo que hoy nosotros debemos concentrarnos en estabilizar el gobierno. Hay temas como la paz total, como las reformas, como una cantidad de asuntos neurálgicos de este gobierno que hay que aceptar que han estado mal manejados y que bien le caería al gobierno entrar precisamente a solucionarlos y a solventarnos. Yo he dicho claramente un asunto. Si nosotros tenemos precisamente una voluntad y una vocación de tener una paz total, que yo creería que todos los colombianos quisieran hacerlo, yo sí creo que al gobierno nacional le ha faltado mano dura con la delincuencia. Y eso lo digo porque quien no se acoja a esta voluntad de paz total, a esta vocación, pues debe ser sometido con toda la fuerza del Estado, y en eso me he mantenido desde el día número 1 de este Congreso de la República. En eso es de ideas. La situación en las regiones es compleja, pero yo creo que también ha pasado en muchas elecciones. No es culpa del aparato institucional, específicamente de la registraduría o el tema electoral, sino precisamente de poner en cintura a esta delincuencia y a estos criminales que de manera terrorista pues, han generado este tipo de desmanes en ciertas regiones. Pero ahí sí creo que es importante notar algo. Desde semanas previas, tanto la Defensoría del Pueblo como la Registraduría Nacional habían emitido unas alertas tempranas.
La Defensoría del Pueblo había emitido Esto estaba cantado. había emitido una alerta donde decía que 36 municipios del país, 36% de los municipios del país estaban en alto riesgo electoral por presencia de los grupos armados. Una primera pregunta es, ¿qué se hizo para prevenir esto? Creo que el caso de Argelia Cauca es particularmente triste, no solo por la situación que venía de confrontación armada, sino porque al final, en la jornada del domingo, en Argelia Cauca, terminan quemando los votos, terminan además acusando de fraude a uno de los candidatos. Entonces yo creo que aquí sí tiene que haber unas responsabilidades muy claras de por qué se subestimó la alerta que habían lanzado tanto la Defensoría del Pueblo como la Registraduría Nacional. Ahí yo hago una precisión y es que en este mismo momento en el que estamos aquí debatiendo, se han registrado hasta el momento 58 hechos de violencia en todo el país relacionados con la jornada electoral. Azonadas, quema de registradurías, quema de votos, agresiones a diferentes candidatos. Entonces da la sensación, uno, de que no hay una confianza en las autoridades electorales. ¿Quién siembra esa desconfianza? El propio presidente de la República. Y ese es el costo que estamos pagando. En primer lugar, por lo que ya habíamos conversado sobre que insinúa que la culpa del suceso de Gamarra lo tiene la registraduría, pero además recordemos ese rifirrafe que hubo entre él y el fiscal por el tema de las recompensas para quienes dieran información sobre presuntos compra de votos. Entonces, el presidente se tranza en una pelea permanente con las otras ramas del poder público, da la sensación de que las elecciones no son confiables y el resultado que tenemos hoy es un montón de municipios del país donde el conteo no ha terminado, es un conteo pues, que puede ser normal, que se define por pocos votos, pero donde la ciudadanía ejerce la violencia contra las instituciones. Pero antes de pronto que intervenga Ingrid, yo quiero precisar un tema. Yo creo que la desconfianza de las autoridades electorales no han sido porque un presidente salga a poner en cuestión X o Y actuación de la autoridad electoral. Desconfianza por la registraduría y por las elecciones en Colombia han existido toda la vida y en cada elección existe siempre el mismo inconveniente y la misma inquietud de ese papel de lo que significan los testigos, los jurados y todo ese aparato electoral que se monta en torno a una elección. Yo creo que no podemos aseverar de manera directa que los desmanes se presenten precisamente porque un presidente ponga en cuestión o no la autoridad electoral. Claro, digamos, siempre ha habido desconfianza, lo que tú dices, o no sé si siempre, pero no está bien que un presidente sea el que le eche la culpa, por ejemplo, al Consejo Nacional Electoral. Es que un presidente representa también la institucionalidad y la institucionalidad de nuestro país hay que salvaguardarla. Estuvo muy mal lo que hizo el presidente porque es como validar esos actos de desmanes que se presentaron en varios territorios del país, porque además no se condenan, sino que dicen es que es culpa del Consejo Nacional Electoral. Eso está muy mal que lo haga el presidente Petro y yo creo que cuando a veces habla todas estas cosas debería pensar un poquito más porque él es el presidente de la República, hay que tener un poco más de cuidado. Esto habla mucho también como de la cultura democrática del país, es decir, en muchos municipios la desconfianza era porque la registraduría dio muy rápido los datos. Yo creo que la registraduría ha funcionado bien en estas elecciones, estoy totalmente de acuerdo que hay unos antecedentes. Pues, por ejemplo, el robo al pacto histórico en las últimas elecciones a Congreso y a Presidencia de la República. Ese es un antecedente el más cercano que podemos tener. Pues no era Pedro presidente. No lo es eso. Por eso, corresponde... hablando de la desconfianza, ese es un capítulo donde el ministro del Interior le pidió al registrador que no se le volvieran a perder 500.000 votos. Estamos en Zona Franca, estamos hablando del resultado de las elecciones, del desorden que hay todavía esta noche en diferentes regiones del país. En Becerril, en el departamento del Cesar, amanecieron esta mañana simpatizantes de las campañas de Andrés Fernández y Fabián Martínez, que se están peleando allí por una diferencia de 100 votos. Y así, si se revisa, pasa en diferentes regiones del país. Hoy hubo otro hecho de violencia producto de la jornada electoral, del resultado. Ocurrió en Tiquicio, en el sur de Bolívar, un municipio donde se han denunciado presunto fraude. Pero si revisamos el mapa, repito, desde La Guajira hasta el centro del país hay denuncias de compra de votos, de fraude, incluso de muertos que salieron a votar el domingo pasado. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Bueno, quemaron la registraduría acá en Tiquicio.
de regreso esta noche de martes hablando de política, de los escrutinios, del resultado de las elecciones regionales del pasado domingo, que todavía no terminan, no han salido bien para muchas regiones del país y por eso el fiscal Francisco Barbosa está hablando de Bacrim política, haciendo una relación entre candidatos electos y mafias. Esa es la conclusión a la que llega después de los desórdenes. La Fiscalía habla de momento de 5 azonadas de gente que no está reconociendo los resultados de las elecciones, de malos perdedores. Lo que veo es una sensación de impunidad, de que la gente cree que puede hacer lo que se le dé la gana en el país, de que la gente cree que en Colombia es posible delinquir y después sentarse en una mesa y discutir las condiciones del sometimiento, pero no del delincuente, sino de las autoridades. Entonces, en este caso, lo que hay que enviar es un mensaje de contundencia. Esto es un poquito, Jorge, una mezcla de todo. Falta de cultura democrática, malos perdedores. ¿Qué más le metemos a ese cóctel? Sí, bueno, a mí me parece insólito que el fiscal general de la Nación diga que hay un ambiente de impunidad siendo el fiscal general de la Nación. Creo que también habla mucho de su gestión. Lo veo también ya pensando mucho más en qué va a hacer después de que termine su periodo. Pero de acuerdo, y yo creo que aquí sí hay una responsabilidad política también de los partidos. Los partidos y los líderes de los partidos deben hacer un llamado también a sus candidatos, un llamado a la calma de los electores. Aquí hay una institucionalidad democrática, hay unos procedimientos de la ley que hablan sobre cómo tienen que hacer los reconteos, cuáles son las instancias judiciales para el respecto en caso de estar en desacuerdo, y eso es lo que se debe privilegiar y lo que se debe respetar. Por supuesto, claro, en la medida en que hay un déficit de justicia, hay un ambiente de alguna manera marcado por la desconfianza, pues hay un escenario muy complejo que yo creo que el presidente y los líderes de los partidos deberían ayudar a desescalar y no plantear o insinuar que hay fraude, sino que se pronuncien las autoridades al respecto. Pero una cosa son los partidos y otros son los militantes o los simpatizantes. Usted mencionó una frase hace unos instantes antes del corte y era la cultura democrática. ¿Por qué cree usted que nos falta cultura democrática? Porque la gente no tiene claro de alguna manera cómo funcionan las elecciones, digamos, cuáles son los procedimientos de reconteo, cuáles son los roles de los jurados, cuáles son las características, por ejemplo, en el tema de las mesas. Mucha gente está poniendo en Twitter fotos del formulario E14 diciendo que hay fraude, cuando en realidad eso sería muy fácil de corroborar con respecto a la mesa y demás. Entonces, estamos en una polarización, en una tensión creciente, pero además también la desinformación contribuye a todo este escenario tan sombrío. Representante Sorramos. Así es, pues yo creo que sí, lo hablábamos antes del corte, la cultura para estas elecciones regionales, los grupos de seguidores de todos los candidatos se apasionan muchísimo en las elecciones y si a eso le metemos que los líderes del país digan que las elecciones son manejadas, que hubo fraude, pues eso digamos que acrecienta todas estas azonadas y por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos todos con lo que decimos. ¿Usted ve la asociación que hace el fiscal? Usted que es una mujer de región, usted es del departamento de Boyacá, de Garagua, Boyacá es usted, sí. Tal vez si recuerdo bien. ¿Usted ve esa asociación en regiones Bacrim política como la relaciona el fiscal Francisco Barbosa? Yo no creo. Por ejemplo, puedo hablar por el caso de mi departamento donde se presentaron 2 o 3 casos allá en Boyacá, en unos municipios donde los seguidores de algunos candidatos no estaban de acuerdo con los resultados de las elecciones porque fue por muy poca la diferencia en temas de alcaldía. Yo creo que esto fue más bien algo de los seguidores, algo como muy natural de los seguidores, porque como digo, la gente se apasiona mucho en este tema de campañas, tanto que pues el porcentaje de la gente que sale a votar es muchísimo mayor que para Senado y Cámara, por ejemplo. Representante Soria. Yo creo que es absolutamente irresponsable atribuirle los diferentes desmanes que ha tenido el país en materia electoral, pues simplemente a reducirlo al hecho que han sido bandas criminales que interfieren en política. Creo que eso es incorrecto además y es un insulto también a veces con ciertas regiones porque cada región en su particularidad y en su movimiento político tiene situaciones. En el caso del departamento de Caldas, el ejemplo más claro es el municipio de Samaná, un municipio absolutamente polarizado entre... Bueno, allá tuvieron desórdenes también. Sí, incluso el alcalde ha tenido que dormir y eso lo hemos visto en varios medios de comunicación dentro del CAI porque la gente literal le hace afuera romería esperando que él salga por un motivo muy claro.
allá no es que haya presencia de grupos criminales o no es que esté permeada la situación en Samaná electoral. ¿no puede decir que es tema de Samaná malos perdedores? No, yo creería que es un tema de apasionamientos entre bandos, es producto de una polarización intensa entre derecha y entre izquierda. Incluso si ustedes se fijan, la narrativa en la que se desempeñó el espectro político, por ejemplo, específicamente de Samaná, que ha sido un municipio de derecha durante toda su historia, pues ha sido una narrativa entre petristas y no petristas. Y yo creo que en torno a ese apasionamiento, creería yo, no sé, porque hay investigaciones que están en curso, pues se da parte de esta discusión entre un bando y otro. No me gusta entrar a calificar la gestión de los ministros, pero quiero un comentario, representante del ministro de Defensa. Pues yo creo que el ministro de Defensa, vuelvo y lo enmarco dentro de lo que yo he considerado en materia de seguridad para el país. Siento que el ministro ha tenido que, o debería tener un poco más de firmeza con lo que significa precisamente garantizar el orden público en las regiones, sin obviamente estar absolutamente de acuerdo con que siempre sea el uso de la fuerza el que prime en cada una de las regiones del Colombia. Debe ser un matiz que es el acogimiento a la justicia, a la paz total, y quien no quiera hacerlo, pues precisamente aplicarle el uso de la fuerza pública. Jorge, sobre el ministro Velázquez. Bueno, yo creo que el ministro Velázquez es de los más sensatos que hay entre el gabinete. Si recordamos, fue el primero que se pronunció en contra de la presencia de las disidencias de las FARC en la inauguración pues, de la jornada electoral. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que realmente en este gobierno la política de seguridad es un apéndice de la política de paz total. Y creo que ahí hay un problema de estrategia y de concepción que es clarísimo, sobre todo porque el que sí parece una rueda suelta realmente es Danilo Rueda, ¿no? Y hace unas gestiones de las que aparentemente pues nadie tiene conocimiento y ponen aprietos permanentemente a la fuerza pública. Además de eso, pues recordemos que de todas maneras también la gestión del ministro de Velázquez en este momento está circunscrita a unos decretos de cese al fuego que son muy explícitos en lo que no puede hacer la fuerza pública. La fuerza pública no puede hacer operaciones ofensivas, no puede hacer operaciones de inteligencia. El último decreto de cese al fuego, que es el del Estado Mayor Central, incluso habla de operaciones también de la policía. Entonces, la paz total de alguna manera está concebida de cierta forma en la que la política de seguridad realmente es un apéndice y está de alguna manera esos maniatada. Son decretos relativamente nuevos. El presidente Petro lleva 19 meses en el poder. Digo, para hacer un ejercicio, una evaluación juiciosa del desempeño o la labor del ministro de Defensa. Representante. Bueno, yo creo que el ministro Iván Velázquez, como tú lo decías, es de los más sensatos del gobierno, pero sí concuerdo contigo en que esa política de paz total hace que pronto no pueda desempeñar sus funciones como lo esperan los colombianos, y es garantizando un poco más la seguridad a lo largo y ancho del país. Creo que la voluntad de paz que ha tenido el gobierno nacional ha sido supremamente clara, y más bien son algunos grupos los que no quieren ser también, digamos, como aceptar esa voluntad de paz del gobierno nacional, y creo que ahí, si sigue pasando el tiempo y se siguen presentando por parte de estos grupos criminales acciones como las que se han presentado, el gobierno debe replantear esa política de paz total. Quisiera agregar ahí algo que me parece importante en el marco de la discusión de la agenda legislativa. Por ejemplo, la política de paz total en este momento tiene abierta 8 conversaciones de paz. Algunas de ellas son con grupos de crimen organizado, como en el caso de Medellín, en el caso de Buenaventura, en el caso de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En este momento, esa conversación se está desarrollando sin un marco jurídico, porque la ley de sometimiento y de sujeción a la justicia no ha sido aprobada. No pasa. Entonces están negociando en el aire, y eso va a ser insostenible y puede llevar también un recrudecimiento de la violencia con esos grupos. Esa es la complejidad que nos pone la paz total. Estamos en Zona Franca hablando de las elecciones. Bueno, en honor a la verdad, estos grupos disidencias de las FARC, el ELN, tiene razón el presidente Gustavo Petro. Dejaron, después de incluso dar permiso en el departamento del Cauca, hacer unas elecciones en paz. La violencia que estamos viviendo hoy todavía en el país es producto de quienes no aceptan los resultados, pero también es un escenario donde se cuestiona la poca presencia, la poca actividad del ministro de Defensa, Iván Velázquez, que para muchos hubiera sido mucho más efectivo, mucho más brillante o sobresaliente en una cartera como la de Justicia. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos.
Estamos de regreso esta noche hablando de política, un poquito de inseguridad como consecuencia de los resultados de las elecciones. Representante Osorio, su conclusión ya para despedirnos. Bueno, la conclusión es que mañana retomamos la reforma a la salud y que uno creería que por decencia, por esa cantidad de millones de colombianos que han confiado su voz en unos representantes y unos senadores, pues podamos sacar adelante este ánimo reformista y un sistema absolutamente mercantilizado. En ese orden de ideas, creo yo que independientemente de la lógica regional, independientemente de las elecciones, el llamado precisamente es a poder tener una discusión sana de consensos, pero sobre todo una discusión que empiece a solucionarles desde ya los inconvenientes en materia de reformas y por supuesto, de actuaciones a estos gobernantes y alcaldes que se posicionan a partir del 1 de enero. Jorge. Sí, yo creo que la ciudadanía ha enviado un mensaje claro en las urnas. Ese mensaje se traduce en la reconfiguración de la política local. Es importante que el gobierno nacional tenga en cuenta este mensaje, lo escuche y de alguna manera pueda negociar nuevamente gran parte de estas reformas con los diferentes partidos. Uno de los aspectos centrales en el futuro va a ser la situación de seguridad en el país, que en este momento también nos tiene en un momento de situación de tensión electoral y ojalá se pueda dirimir lo más pronto posible por parte de las diferentes autoridades. Ese sería el mejor escenario. Ojalá logren llegar a algún punto de acuerdo. Representante Sogamoso. Bueno, yo como lo dije al principio, creo que las urnas hablaron, la ciudadanía le habló al gobierno nacional. Creo que es un buen momento para recomponer las relaciones, para llegar a ese acuerdo nacional al que el presidente Petro ha invitado a todas las fuerzas políticas en el país. Es momento de construir las reformas, pero a través de los consensos y, por supuesto, para eso estamos en el Congreso y estamos dispuestos a cuidar la salud, las pensiones y el trabajo de los colombianos. Ingrid Sogamoso, Jorge Mantilla y Santiago Osorio esta noche hablando de las reformas del presidente Gustavo Petro, si incidía o no el resultado en las elecciones. Un Congreso de la República que mañana en la Cámara de Representantes reanuda la discusión sobre la reforma a la salud, con la antesala la crisis de medicamentos anunciada por Sanitas, que está pidiéndole al presidente Gustavo Petro que le pague la deuda a Cruz Verde, que dijo que no iba a suministrar más medicamentos. Esa es la alarma, ese es el posible punto de inflexión para lo que el presidente Petro hace algunos meses llamó el efecto dominó, que era el chun 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 al que se refería el presidente Petro, hablando de cómo se desplomarían las EPS si no pasaba la reforma a la salud. Llegamos al final. Representante, gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes un saludo especial y gracias por la invitación. Jorge, un gusto siempre tenerle. Gracias, igualmente. Estar acá. Representante Sogamoso, un gusto tenerle esta noche. Mil gracias por la invitación. Llegamos al final, quede con la programación habitual. A continuación, esta noche, la Tele Letal con Sandra Borda. Que tengan una feliz noche, que descansen.